estamos haciendo todos estos martes. ¿Está bien? ¿Alguna duda que haya quedado del martes pasado? No. ¿Nada por ahora? No, Bueno, nada. bárbaro. ¿Andan todos bien? ¿Sus familias bien? ¿Se están cuidando? ¿Se han vacunado? ¿En qué andan con eso de las vacunas? ¿Alguien no se ha podido vacunar? Estamos esperando para volver ansiosos, profe. Todos vacunados. Ay, ojalá, si hay que volver, ya, ahora. Yo igual voy casi todos los días a facultad, pero es tan triste ver la facultad vacía que, Vacía, sí. Sí. ¿verdad? Hoy de hecho estuve y se siente. ¿Verdad? Y la clínica hace eco de tan vacía que está. Sí, sí. Y en penumbras, es como... Sí, todos estamos queriendo volver pronto. Bueno, doctor, si querés, cuando Dale. parece de Bueno. empezar, ya somos unos cuantos. Sí, bárbaro. ¿Te encargás de grabar, por favor? Sí. Bárbaro. Bueno, ¿cómo están? Me voy a presentar primero que nada. Esto es un poco extraño porque, bueno, no les puedo estar viendo la cara, que es lo que yo prefiero en estas situaciones cuando el teórico es presencial y poder interactuar un poco más, pero como decía la doctora Vilas recién, les voy a pedir que hagan las preguntas o las acotaciones que ustedes crean necesarias, porque eso me parece que aporta para todos. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada, les voy a dar la bienvenida a los teóricos, si bien ya no es el primero que tienen, ustedes ya han tenido teóricos de endodoncia, pero hoy es como el primer teórico netamente clínico, ¿sí? Donde vamos a empezar a trabajar ya directamente en la pieza, en la boca del paciente, y vamos a empezar a aplicar un montón de conceptos que quizá puedan ser nuevos para ustedes, y van a ser nuevos sin duda, porque ustedes hasta ahora lo que han tenido de conceptos de endodoncia en clínica ha sido la parte de endodoncia conservadora, y ahora van a ser conceptos bastante nuevos como para poder empezar a aplicar, que espero puedan empezar a aplicar pronto. Así que bueno, quiero que participen lo más posible, ¿sí? Así no, no siento que estoy hablando como al aire, eso es importante, ¿está? O me marcan si quieren con una reacción de levantar la mano, eso lo van viendo ustedes, ¿sí? O me interrumpen directamente. Bueno, como les dije, vamos a plantear, les traté de hacer la primera diapositiva como están todos en sus casas respectivamente. Creo que tiene la ventaja de poder estar en la comodidad de la casa, pero tiene la desventaja de que uno pierde un poco el contacto persona a persona, que me parece que es importante y se extraña mucho tener que dar un teórico de esta forma. Pero obviamente que es un recurso que es buenísimo y lo vamos a estar aprovechando. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de acceso en piezas anteriores, que es un tema que es fundamental. En esta parte del curso van a tener la parte de acceso en piezas anteriores, y después más adelante van a tener la parte de acceso en piezas posteriores. Pero me parece que es un tema que es importantísimo que lo tengan claro de entrada, porque quieran o no, es la base de todo lo que nosotros vamos a hacer dentro del sistema de conductos. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia del tema cuando nosotros hablamos de accesos? Es que el acceso va a constituir la primera etapa técnica de la terapéutica endodóntica. O sea, va a ser la primera etapa, más allá de que después vamos a ver que hay etapas que también se dan en la previa de la endodoncia, como puede ser la preparación coronaria de una pieza, o la eliminación de una lesión de caries, o varias cosas que vamos a ir viendo a lo largo del teórico. El acceso en sí es la primera etapa en donde ustedes tienen que empezar a pensar
en las etapas que van a seguir. Porque acuérdense que la endodoncia no es que se divida en una serie de etapas, sino que van a ser etapas que una van a tener que ver con la otra, y que si nosotros no llevamos bien o no realizamos bien una de esas etapas, nos puede condicionar el éxito o la buena o el logro de las otras etapas. Entonces, la correcta ejecución del acceso lo que va a hacer es, va a prevenir o a disminuir muchas dificultades en el transcurso del tratamiento, que fue lo que dijimos nosotros recién, de que evidentemente que el acceso no solamente tiene la importancia como etapa en sí misma, sino que de un correcto acceso depende el buen transcurso de nuestro tratamiento. Entonces, lo que vamos a dar es el concepto de que evidentemente el acceso es la llave de nuestra endodoncia, ¿sí? Es la llave que nosotros tenemos y que vamos a usar para acceder al sistema de conductos. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener para abrir esta cerradura infinita cantidad de llaves, pero nosotros tenemos que saber qué llave usar y tener los conocimientos para usarla correctamente, ¿sí? Entonces, no solamente el acceso es una etapa en sí, sino que necesita de una planificación como cualquier etapa dentro de la endodoncia. Y además a eso le sumamos que hoy por hoy, no solamente sigue siendo la llave de entrada, sino que nosotros vamos a tener recursos tecnológicos, ¿sí?, que nos van a permitir realizar estas etapas clínicas con mucho mayor seguridad y precisión, ¿tá? Después vamos a ir viendo cómo las vamos aplicando y esos recursos de qué forma nos van a ayudar en la planificación del acceso. Entonces, yo siempre este teórico lo empiezo con esta foto porque me parece que es bastante significativa. ¿Vieron el curso del río, verdad? Es el río que hace una curvatura. ¿Se dan cuenta de la curva que hace el río? ¿Sí? Fíjense que ustedes ven la parte hasta donde empieza la curva, ¿sí? Y yo, para ver esa parte hasta donde empieza la curva, tuve que tomar una posición bastante privilegiada, porque es un poco más alta, o sea, tuve que elegir un lugar que a mí me permita ver la mayor parte del recorrido de ese río. ¿Sin qué? Porque si yo quiero ver ese río fácil, lo que hago es elimino todo, saco todo lo que me bloquea la vista, y ahí puedo tener un acceso muy fácil al río. Pero no es ese, si nosotros imagináramos que este es el conducto, evidentemente nosotros vamos a tener que tener una vista privilegiada de ese conducto, pero sin afectar todo el entorno que ese conducto tiene. ¿Y cómo se llama ese entorno del conducto? Todo el tejido dentinario, que para nosotros, después vamos a ver en el transcurso del teórico, es muy valioso y tenemos que preservarlo de la mejor forma. Entonces, ¿de qué se trata? De que al planificar y al ejecutar cualquier etapa dentro de la endodoncia, ¿sí?, nosotros tenemos que ir sobre lo seguro y no hacer una especie de tiro al blanco, como en este caso, en donde no tenemos muy claro a dónde queremos ir, ni tampoco sabemos a dónde vamos a llegar, ¿tá? Entonces, eso, como toda etapa en la endodoncia, requiere de planificación. Entonces, como dijimos recién, vamos a definir que el acceso es la llave de la entrada o la llave de entrada a la terapéutica endodóntica, ¿sí? Va a ser el paso clave a través del cual yo voy a hacer todo mi tratamiento de conducta. Entonces, ¿cómo definimos la cavidad de acceso? La vamos a definir como una cavidad que va a ser preparada en la corona del diente, a través de la cual se va a realizar toda la endodoncia, ¿sí? ¿Qué características va a tener que tener esta cavidad? Ahora vamos a empezar a ver paso a paso qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ejecutar esta cavidad de acceso. Entonces, como les dije recién, en cualquier etapa, y no solamente se aplica a la endodoncia, se aplica a cualquier disciplina dentro de odontología, nosotros tenemos que tener planificación y tenemos que saber qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Entonces, la planificación del acceso, exactamente de qué va a depender, de hacer un correcto diagnóstico clínico y radiográfico, y además, lo otro que es importantísimo es que tiene que haber un conocimiento exacto de la anatomía interna, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan de todos los conceptos que vieron de anatomía interna cuando lo dieron en segundo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, todo eso lo van a tener que aplicar a diario en la clínica,
y ustedes van a tener que saber cómo es la forma, cómo es la conformación externa e interna de una pieza dentaria para ustedes poder no solamente planificar el acceso, sino que también poder hacer el resto del tratamiento. Por eso es importantísimo que haya una conjunción del diagnóstico clínico radiográfico y evidentemente un conocimiento para que ustedes sepan qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar. Entonces, ¿qué es lo fundamental en estos casos? Es el conocimiento de la anatomía interna, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales en cuanto a anatomía interna en las piezas anteriores? Y es que la fundamental es que la cámara pulpar y el conducto se continúan insensiblemente, ¿está? Es la característica fundamental y diferencial con respecto a las piezas posteriores, ¿sí? ¿Se acuerdan que las piezas posteriores, qué pasa en la cámara pulpar? ¿Se acuerdan que la cámara tiene un techo y un piso, ¿sí? Entonces, en este caso, es que después vamos a marcar. Mayoritariamente podemos hablar de ausencia de piso de cámara pulpar, era lo que decíamos recién, justamente porque el conducto se continúa insensiblemente con la cámara pulpar. A nivel de conducto vamos a hablar de tercios, ¿tá? Siendo el primero de ellos el que vamos a incluir en esta etapa de la endodoncia, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que en todas las etapas de la endodoncia nosotros nos vamos a referir en general o vamos a dividir el conducto en tercios, como decía ahí, el tercio cervical, el tercio medio y el tercio apical, ¿sí? El tercio cervical del conducto va a ser el que está involucrado en esta etapa de acceso, ¿tá? Porque ahora se van a dar cuenta por qué está involucrado y en qué etapa entra. Entonces, justamente lo que les comentaba recién, vamos a tener dentro de lo que es la etapa de acceso en una pieza anterior, vamos a tener por un lado el acceso a cámara y por el otro el acceso al conducto, ¿tá? Que los vamos a diferenciar o a definir aparte de una forma didáctica, pero en realidad son dos etapas de un mismo proceso, ¿sí? Y que ahora vamos a ver cuál va a ser el objetivo o qué es lo que nosotros perseguimos al planificar el acceso de esta forma. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar un acceso y a ver de qué forma lo vamos a llevar a cabo, hay determinados principios que nosotros siempre vamos a cumplir. Y son principios de acceso que se cumplen tanto en piezas anteriores como en piezas posteriores. Entonces, lo primero que nosotros vamos a pensar en un acceso es que tenemos que proyectar la anatomía interna a la superficie externa, ¿sí? Si nosotros tenemos determinada forma de la cámara pulpar, nosotros tenemos que tener claro que la forma de nuestra cavidad de acceso no va a ser otra cosa que la proyección de esa anatomía interna, ¿sí?, en la superficie externa del diente, ¿tá? Esto además se va a sumar, y que yo voy a insistir bastante en el correr de todo el teórico, a una tendencia que está muy marcada actualmente, pero que me parece que siempre es bueno tenerla presente, es que tenemos que tender a conservar la mayor cantidad de tejido dentinario posible, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer accesos que sean lo más conservadores posible, pero que también permitan el objetivo que es acceder al sistema de conductos, ¿tá? O sea que el cuidado de la dentina y el no desgaste excesivo de la dentina es fundamental para el acceso en cualquier pieza dentaria, porque nos va a condicionar la resistencia que va a tener esa pieza después en la masticación. Entonces, si nosotros vemos, ¿entienden el corte este? Sí, me imagino que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un corte de esta pieza anterior, ¿sí?, lo que está marcado en líneas rojas sería cómo la anatomía de la cámara pulpar se proyecta hacia la superficie externa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Bien. Entonces, si seguimos analizando principios, y el segundo principio que vamos a ver es que tenemos que lograr una cavidad infundibuliforme que permita el trabajo libre de los instrumentos dentro del conducto, ¿sí? ¿Qué quiere decir infundibuliforme? En forma de embudo, ¿sí?
que va a tener dos objetivos. Primero, que nos permita la libertad de trabajo de los instrumentos y que no haya ninguna parte del instrumento que esté rozando en alguno de los bordes de la cavidad y eso nos condicione el trabajo del instrumento dentro del conducto, ¿sí? Y además tiene que ser una cavidad planificada para una correcta irrigación durante el tratamiento. Eso es fundamental, después lo van a ver cuando veamos la parte de reconstrucción coronaria. Recuerden que nosotros en endodoncia irrigamos con hipoclorito, trabajamos siempre bajo aislación absoluta, ¿sí? Entonces nosotros tener una correcta cavidad de acceso y que el diente esté reconstruido para nosotros poder reproducir esa cavidad de acceso lo mejor posible, nos va a permitir trabajar con seguridad en muchísimas etapas del tratamiento. Entre ellas, cuando nosotros tenemos que planificar una aislación absoluta y que nada de lo que nosotros estamos usando vaya hacia el interior de la cavidad bucal. Otro principio que podemos evaluar va a ser de que tenemos que involucrar siempre el total del perímetro de la cámara pulpar, ¿sí? Eliminando todo lo que nosotros encontremos como zonas retentivas, ¿sí? Recuerden que, si se acuerdan de anatomía de la cámara pulpar tiene cuernos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la disposición de los cuernos pulpares? Muchas veces, si esos cuernos no son eliminados totalmente, si no se tiene en cuenta todo el perímetro de esa cámara pulpar, pueden quedar zonas retentivas, que como ven en la foto, ven esta foto, está sacada del texto de Goldberg y Suárez, que lo pueden ver, está en la bibliografía después. Esta foto, lo que ven es un oscurecimiento en la corona, ¿sí? de la pieza 21, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Es un accidente que se da muchas veces posterior a un acceso, justamente por no abarcar todo el contorno de la cámara pulpar, ¿sí? Entonces quedan zonas retentivas donde retiene materia orgánica o en descomposición o inorgánica, y eso termina pigmentando la corona, ¿tá? O también puede que, después de terminado el tratamiento de conducto, si la cavidad de acceso no fue correctamente diseñada, en alguna zona retentiva puede quedar entrampado algún resto de material de obturación que puede generar también algún tipo de pigmentación en la corona, ¿tá? Bárbaro. Entonces se dan cuenta ahí como con una sonda se va explorando todo el perímetro de la cavidad de acceso para evaluar justamente la presencia de estas zonas retentivas. Entonces, como dijimos nosotros, lo que vamos a ver es que en cualquier pieza anterior nosotros vamos a buscar con la cavidad de acceso hacer una proyección de la anatomía interna de la cámara pulpar a la superficie externa del diente. Acá vemos un ejemplo en donde hay dos cavidades de acceso en dos incisivos centrales. Y después, dentro de los otros principios, podemos analizar que en conductos curvos la cavidad se va a extender como ligeramente en sentido opuesto a la curva. ¿Está? ¿Por qué? Porque va a permitir mayor libertad de los instrumentos al trabajar a nivel coronario. Entonces, si ustedes ven en el caso de este incisivo, si yo tengo en un incisivo lateral, que es muy común de que yo tenga una curvatura del conducto orientada hacia distal o hacia distal y palatino, ¿sí? Evidentemente yo voy a planificar mi cavidad de acceso con una extensión, como ven en este caso, levemente hacia mesial. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Mucho silencio. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Seguimos. Entonces, ¿cuál es la otra característica que tiene que permitir la cavidad de acceso? Es que la cavidad de acceso tiene que permitir la colocación de una obturación temporaria con un espesor adecuado y que no sea menor a 5 milímetros, ¿sí? ¿Por qué tienen que tener presente esto? Todo depende de lo que nosotros estemos manejando en cuanto al diagnóstico, en cuanto a si ustedes tienen que dejar una medicación intraconducto. En la facultad
lo normal es que a ustedes los tratamientos les van a llevar más de una sesión. Entonces, esta etapa la tienen que prestar muchísima atención como para que no haya ningún riesgo de filtración coronaria entre una sesión y la siguiente cuando cuando el paciente abandona la consulta. Entonces, eso lo tienen que tener presente y siempre en la clínica nos vamos a manejar cuando la endodoncia lleva más de una sesión, como en la gran mayoría de los casos, un doble sellado para evitar la filtración coronaria. ¿Cómo van a hacer el doble sellado? Van a dejar en contacto con lo que sería la cámara pulpar, ¿sí? Van a dejar, yo particularmente prefiero que dejen esponjitas estériles, ¿sí? Para evitar que las torundas de algodón, para que no dejen hebras dentro del conducto. Y después lleva una capa de un material de obturación temporaria tipo Cavit o Isopac o el que ustedes conozcan, y encima de eso un sellado con ionómero de vidrio. ¿Está? Profe, las esponjitas Entonces nos estériles aseguramos serían las gasas estériles. No, las esponjas, las mismas que van a usar para el esponjero, a veces como sustituyendo las torundas de algodón. ¿Tá? Pero eso después lo van a ver en la clínica, no se preocupen. Es simplemente que tiene que haber algo interpuesto entre la obturación temporaria, ¿sí? Y el sistema de conductos para que no se vaya ningún tipo de material de obturación hacia adentro. De obturación temporaria me refiero, ¿no? ¿Está? Entonces, la importancia del doble sellado coronario, y también para eso nosotros tenemos que planificar el acceso de tal forma de que haya ese espesor, de que tengamos ese espesor necesario para que no tengamos riesgo de que eso se pierda entre una sesión y otra, ¿sí? Entonces, por eso es que también ahora vamos a ver algún caso en donde es necesario, después de eliminar una lesión de caries, hacer una reconstrucción coronaria previo a realizar el acceso para poder hacer también un correcto sellado temporario entre sesión y sesión. Entonces, vamos a ver un poco cómo sería la secuencia clínica, ¿sí? El diseño de la cavidad de acceso va a depender de qué, va a depender de la pieza tratada, ¿sí? Como dijimos recién, de qué fundamentalmente va a depender el diseño. A ver, ¿quién se anima a decirme de qué va a depender básicamente? De la curvatura de la anatomía interna. Anatomía interna. De la anatomía interna, ¿está? O sea que ustedes tienen que tener presente que tienen que conocer cuál es la anatomía interna de la pieza, ¿sí? Para saber cuál va a ser la forma con la que yo voy a trabajar en el acceso. Pero hay una cosa que a mí me gusta aclarar siempre. Estadísticamente y como forma de promedio, y ustedes lo van a ver en todos los textos de endodoncia, que en cada pieza dentaria tiene su forma de cavidad de acceso, ¿sí? Pero quien va a definir exactamente cómo va a ser la forma de la cavidad de acceso va a ser la anatomía interna. ¿Tá? Porque a veces pasa que tengo que hacer una cavidad de acceso. Yo sé que en tal pieza es de tal forma. Entonces yo voy sin tener mucho en cuenta, sin analizar una radiografía o sin saber cómo es realmente. Entonces yo sé que en tal pieza tiene que ser de tal forma. Entonces hago la cavidad de acceso y resulta que después me doy cuenta que no me sirve para nada porque me sobreextendí, porque resulta que la cámara era de mucho menor dimensión, entonces eliminé dentina sin necesidad, o a veces puede pasar de que me extienda demasiado poco y después tenga accidentes como los que veíamos recién de la pigmentación, o del mantenimiento en caso de conductos con diagnóstico de necrosis, el mantenimiento de material tóxico infeccioso. ¿Tá? Entonces, vamos a ir viendo un poco rápido cómo sería, ahí ven diferentes cortes de cada pieza dentaria, y en relación a eso, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría planificada la forma de la cavidad de acceso? ¿Sí? Fíjense que por la morfología del incisivo central superior, ¿sí? por la forma de la cámara pulpar, si yo hago la proyección de la forma de esa cámara pulpar, en definitiva la cavidad de acceso va a tender a tener una forma triangular, ¿sí? Van a ver que no es triangular como está esquematizado acá, va a ser un triángulo más bien de bordes redondeados, ¿sí? Y que la dimensión
va a depender justamente de cuál va a ser la dimensión de la cámara pulpar. ¿Está? Si vamos al incisivo lateral superior, la característica es que en dimensiones es un poco reducido con respecto al incisivo central superior. Entonces, en general, la cavidad de acceso va a ser también triangular, ¿sí? Un poco más achatada en sentido mesiodistal, ¿sí? Y quizá aún con los ángulos más redondeados que en el incisivo central. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando vimos la cavidad de acceso en el lateral, cuando analizábamos hacia dónde teníamos que extender el acceso en una pieza con una curvatura? ¿Sí? En un conducto curvo. Bueno, ahí se dan cuenta de cuál es la diferencia, era justamente un incisivo lateral. Entonces, en general, los incisivos laterales van a llevar cavidades de acceso un poco más reducidas. El incisivo central inferior, ¿sí? Los incisivos centrales inferiores, ¿qué características tienen con respecto, qué se les ocurre, diferencias anatómicas de incisivos centrales superiores con inferiores? ¿Qué se les Tienen ocurre? menos volumen que los superiores. Tienen menos volumen dentinario, eso es fundamental a la hora de planificar un acceso. ¿Qué más? Los cuernos pulpares son menos prominentes que los superiores. Son menos prominentes porque en realidad, en general, todo el espacio pulpar es menos prominente que los superiores, ¿sí? Y acuérdense que hay como, si ustedes ven, hay como un achatamiento en sentido mesiodistal, ¿sí? Eso evidentemente nos va a condicionar la forma del acceso, que va a ser un triángulo también, pero de dimensiones completamente diferentes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Pero me parece muy bien el concepto que dieron recién ustedes, que tenemos que tener en cuenta que los incisivos inferiores tienen menor volumen dentinario, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente a la hora de ser conservadores al realizar la cavidad de acceso, y en general no admiten demasiado desgaste en sentido mesiodistal. El incisivo lateral inferior también va a tener características similares. Pero si yo esto lo vamos a ver en un ratito en el teórico, pero si alguien me adelanta algo, me gustaría que lo hiciera. ¿Qué característica tienen las piezas anteroinferiores que no pasa con las anterosuperiores? Pueden Que puede tener tener dos doble conductos. conducto. A eso. Exactamente. Pueden tener dos conductos, y a ver si alguien se anima a decirme en qué disposición. Hacia distal o palatino o distal y palatino. ¿Cómo? No, son inferiores. Inferiores, acuérdense. No, vestíbulo lingual, ¿no? Vestibular y lingual. Sí. ¿Está? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener presente, ¿sí? Es que primero tenemos que hacer un diagnóstico previo antes de empezar la cavidad de acceso, pero tenemos que tener presente que estas piezas pueden llegar a tener dos conductos. Entonces, la cavidad de acceso tiene que estar diseñada para poder cubrir esos casos. ¿Qué pasa con los caninos? ¿Qué diferencias anatómicas tienen los caninos con respecto a los incisivos? A ver, ¿quién se anima a decirme característica fundamental, por ejemplo, de un canino superior? Que son piezas mucho más voluminosas en comparación a los incisivos. Bien, son piezas más voluminosas. Bien. ¿La forma no es más ovoidea? Exacto, o sea, ¿qué pasa? ¿El conducto cómo es? Es más largo. Claro, los caninos son más largos, ¿está bien? ¿Y qué Más características amplios. tienen? Son Que más son- amplios, Tiene más volumen el conducto. tiene más volumen el conducto, está bien, Son- sí. Son como achatados, digamos, en vestibular a palatino son más grande y de mesial distal más achatado. O sea que en general van a tener una tendencia, el conducto, a un corte ovoideo, como en ese caso. Y sumado a eso, ¿se acuerdan de anatomía de lo que es la aleta de pescado? Como una curvatura.
Es en una Esta fue- característica que está en el tercio cervical. Perfecto. Que eso es algo que nosotros tenemos que tener presente para la planificación del acceso, y además también tenemos que tener presente a la hora de la limpieza y conformación de los conductos, que eso lo van a ver después en otro teórico, pero van a ver cómo cuando empiecen a avanzar en los teóricos van a empezar a atar cabos de cosas que vamos hablando, pero me parece que es importante porque, como les dije al principio, es toda la etapa de un mismo proceso, ¿tá? Son diferentes etapas de un mismo proceso. Entonces, ¿cómo van a planificar la forma de la cavidad de acceso? ¿Cómo va a ser la proyección de esa cámara pulpar hacia el exterior en un canino superior? Va a ser ovoidea, ¿tá? A diferencia de los incisivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Seguimos. ¿Qué pasa con el canino inferior? ¿Tiene un segundo conducto? Puede O sea, puede tener, presentar. como todos los anteroinferiores, puede tener un segundo conducto, sí es cierto. El Pero- conducto es menos voluminoso que el superior. Sí, pero Ok. en líneas generales, las características en cuanto a la cavidad de acceso son bastante similares, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a tener presente ahora es que si nosotros vemos los diferentes grupos de piezas anteriores, fundamentalmente en los incisivos vamos a manejar formas triangulares de cavidad de acceso, ¿sí? Y en los caninos formas ovoideas, ¿sí? Con sus excepciones y con sus características particulares en cada uno de los casos. Entonces, vamos a ver un poco la secuencia clínica, ¿tá? Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de un canino superior hecho en una instancia preclínica, en donde tenemos que empezar a ver cómo vamos a ir viendo y repasando. No sé si ustedes han leído algo antes del teórico. ¿Han visto algo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a ir viendo paso a paso la secuencia clínica en este ejemplo, que es un canino superior, para que ustedes vayan viendo de qué forma lo van a empezar a ejecutar cuando ustedes empiecen la clínica y cuando empiecen a trabajar en el preclínico primero, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo voy a hacer cuando tengo una pieza a la que tengo que hacer una endodoncia acá, además la otra característica es que vamos a tener una pieza íntegra, ¿sí? Nosotros vamos a aprender a hacer accesos a partir de piezas íntegras. Después nos va a pasar que en la clínica la gran mayoría de piezas que nosotros hacemos el tratamiento de conducto son piezas que tienen lesión de caries y tienen una destrucción coronaria bastante importante. Pero igual nosotros tenemos que saber de qué forma vamos a planificar la cavidad de acceso en una pieza sana para después ver qué características podemos tener cuando hay determinadas patologías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica o qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos enfrentamos a la cara palatina? Que recuerden que el acceso típico va a ser siempre por la cara palatina del diente. Lo primero que voy a hacer va a ser dividir la cara palatina en tercios, ¿sí? En tercios, en sentido mesiodistal, ¿sí? Y en sentido gingivo-oclusal. ¿Está? O sea, vieron que dibujé como el tablero de un tatetí en la cara palatina. Entonces, en el tercio medio, los dos sentidos, o sea, tiene que estar un poco, si estoy hablando de una pieza superior, tiene que estar un poco por debajo del cíngulo, o sea, que es donde estoy marcando yo acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Ahí Sí. voy a empezar mi cavidad de acceso. ¿Está? Entonces, el comienzo del tallado va a ir centrado en la cara palatina. Ahora vamos a ver algunas características algunas características que van a ser las excepciones, digamos, ¿no? ¿Seguimos? Sí.
Sí. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie? Bien. Vienen entendiendo bien entonces, ¿no? Parece que sí. Sí, Bueno, perfecto. Sí, se Sí, entiende. profe. seguimos. Ahí. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo? Voy a empezar con una piedra de diamante, ¿sí? Que va a trabajar a nivel de esmalte, ¿sí? Y va a trabajar a 45 grados del eje longitudinal del diente, ¿sí? Así tal cual está en la foto, ¿sí? La característica es que con esta piedra de diamante yo le doy una orientación para que venga a 45 grados del eje longitudinal del diente, y el objetivo de eso es atravesar toda la capa de esmalte y llegar a la dentina. ¿Sí? Cuando llegamos a la dentina, vamos a paralelizar la fresa, y vamos a usar una fresa redonda de tungsteno. ¿Se acuerdan que para trabajar en esmalte usábamos piedra de diamante? ¿Sí? Como siempre. Cuando vamos a trabajar en tungsteno usamos una fresa redonda que tenga un calibre adecuado a la pieza que estamos trabajando, ¿sí? Tiene que ser no muy pequeña, porque una fresa muy pequeña corremos riesgo de desviarnos del camino donde nosotros venimos marcando, y si es una fresa muy grande, nosotros lo que hacemos es debilitar demasiado, porque estamos desgastando mayor cantidad de dentina, ¿sí? Entonces tiene que ser una fresa que sea adecuada a las dimensiones de la pieza que estamos tratando, ¿sí? Entonces va a ser una fresa redonda de tungsteno, ¿sí? Que va a trabajar ahora sí paralela al eje longitudinal del diente, y se va a profundizar hasta poder caer a cámara. ¿Sí? En este caso la foto está marcado con turbina, pero ustedes van a trabajar en general con contraángulo, ¿sí? Porque es una etapa que es bastante crítica, en donde ustedes van a tener que ir atravesando la dentina hasta poder llegar a la cámara pulpar. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al esquema que nosotros manejamos hoy, acá ven cómo yo voy planificando toda la cavidad de acceso. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que empezábamos a 45 grados del eje longitudinal del diente? ¿Se ve mi flecha ahí? Sí. 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 Perfecto. Ustedes van a ir a 45 grados del eje longitudinal del diente, van a paralelizar paralelo al eje longitudinal del diente, pero a veces pasa, ¿sí?, de que a ustedes no les permite, por la forma, por la anatomía de la corona, no les permite justamente paralelizar esa fresa. Entonces acá surge el concepto de lo que es el desgaste por conveniencia, ¿sí? El desgaste por conveniencia es un desgaste que es realizado en esmalte y está marcado acá, esta parte celeste, ¿sí? Acuérdense que esta flecha, la flecha celeste, indica el objetivo que ustedes están buscando, es tener un acceso lo más libre posible. ¿Se acuerdan hoy cuando veíamos el río? ¿Sí? Yo quiero ver lo más que pueda a dónde termina el río, ¿sí?, sin ningún tipo de obstrucción en el medio. Entonces, acá es lo mismo. Yo, con la planificación del acceso, yo quiero ver mi conducto e ir con los instrumentos hasta el tercio apical sin ningún tipo de interferencia, o por lo menos con las menos posibles. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es el concepto de desgaste por conveniencia, que es siempre realizado en esmalte. ¿Vamos bien? Sí. Secuencia clínica, seguimos. Vamos a hacer lo que es la delimitación del contorno y vamos a abarcar la totalidad de la cámara pulpar, eliminando los cuernos pulpares. ¿Tá? ¿Se acuerdan de que nosotros habíamos llegado a la cámara pulpar en esa sensación de caída a cámara que nosotros sentimos cuando tenemos cámaras amplias? Después van a ver que hay situaciones en las que no se siente tanto esa sensación como de caída. Una vez que nosotros tenemos esa comunicación, nosotros tenemos que conformar la cavidad de acceso, ¿sí? ¿Se acuerdan que voy a ir buscando determinadas zonas retentivas que me van a ir indicando que yo las voy a tener que ir eliminando como para poder dar la forma final a la cavidad de acceso, ¿sí? Entonces, ¿con qué fresa vamos a trabajar en este caso?
Acá tienen una fresa que ya la tienen de cuando vieron la parte instrumental. ¿Qué fresa es esa? La BAT, ¿no es? La BAT, perfecto, bien. La fresa BAT es una fresa que es de acero al carbono, ¿se acuerdan? ¿Qué característica tiene fundamentalmente? Nosotros vamos a usar BAT que son troncocónicas. ¿Qué característica tiene fundamentalmente la fresa BAT? Que la punta no La tiene... punta es inactiva. La punta es inactiva. Entonces, ¿es tan importante en piezas anteriores? Yo diría que sí, porque podemos evitar cualquier tipo de accidente, porque lo único que nosotros queremos en este caso es que la fresa tenga corte lateral para delimitar la cavidad de acceso. No nos importa que sea una fresa activa en la punta, porque no buscamos ningún tipo de desgaste a nivel de la punta de la fresa. Entonces, esto empieza, por ejemplo, una fresa BAT en un premolar de 2 conductos, o si tuviéramos una pieza anteroinferior de 2 conductos, es fundamental, es indispensable trabajar con una fresa de punta inactiva porque corremos riesgo de lesionar el piso de cámara. ¿Tá? Entonces, esa es la razón por la que se usa la fresa BAT. La fresa BAT hay varios tipos, hay varias formas, nosotros vamos a dar la forma troncocónica, ¿sí? Y en general vamos a usar las fresas BAT de tallo largo, porque a ustedes les permite mejor visibilidad al trabajar y no les tapa tanto la cabeza del contraángulo. ¿Y con qué vamos a explorar la cavidad? Pregunta. Con una sonda recta, endodóntica. Exacto. Esta es la sonda convencional que ustedes usan siempre, la que es parte de la tríada. Pero ¿por qué no nos sirve? Porque nosotros vamos a estar evaluando zonas que son bastante más profundas. Entonces necesitamos que sea una sonda que tenga extremo recto, ¿sí? Y que pueda llegar a mayor profundidad. Y que sea con una determinada angulación y además que sea una sonda afilada para poder cumplir esa función de palpación y de exploración de toda la cavidad de acceso. Entonces, acá abajo tienen 2 tipos con 2 tipos de angulaciones, acá tienen otro ejemplo, acá tienen otro ejemplo. Hay muchos tipos de sondas con diferente numeración, diferente largo de la parte activa, diferente angulación de la parte activa, que todo eso va a depender también de la pieza dentaria que estemos tratando. Pero lo importante es, ¿se acuerdan de que nosotros tenemos que recorrer todo el perímetro de la cámara para evaluar de que realmente haya ausencia de zonas retentivas? O sea, que no quede nada retentivo que nos pueda estar complicando la conformación del acceso. Después de todo esto que nosotros tenemos delimitada la cavidad de acceso, ya hicimos todo eso, ¿qué es lo que surge como necesidad? Ya te los tengo acá en la foto, pero la necesidad de eliminar el espolón palatino, ¿sí? ¿Qué es el espolón palatino? Es esa dentina palatina, ¿sí? Que nos genera la primera curva de entrada del conducto, y nosotros necesitamos alisar esa curva para que el instrumento no tenga tanto estrés al manejarse en una doble curvatura dentro del conducto. ¿Y cómo se llama esta etapa en donde se necesita eliminar el espolón palatino? ¿Qué les parece? ¿Qué etapa puede ser esta? A ver si alguien se anima a decirme. Desgaste compensatorio. El desgaste compensatorio está bien, ¿y de qué otra forma lo podemos llamar? La eliminación del espolón palatino. Está bien, eliminación del espolón palatino. Y la otra parte, ¿se acuerdan hoy cuando hablábamos que dividíamos el acceso en 2 etapas? Esto es lo que nosotros llamaríamos el acceso al conducto. Exacto. ¿Está? Entonces, si a ustedes les hablan de acceso al conducto o desgaste compensatorio, estamos hablando del mismo concepto, ¿sí? Que es justamente trabajar en qué tercio del conducto. Cervical. El tercio cervical del conducto. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es el desgaste compensatorio? Va a ser un desgaste en dentina a nivel del tercio coronario, ¿sí? ¿Y para qué lo realizamos? Para poder lograr el acceso directo al tercio apical. ¿En dónde estaría ubicado en esta pieza el desgaste compensatorio? En el triángulo que yo estoy pintando de celeste. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá tengo el desgaste por conveniencia y acá tengo el desgaste compensatorio? Si yo elimino este triángulo de dentina
lo que voy a lograr es un acceso directo al tercio apical. ¿Sí? O por lo menos lo más directo posible. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se les ocurre? Con Con las limas. 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 Con limas, ¿está bien? ¿Qué limas se les ocurre? ¿Con qué limas lo pueden hacer? Con Limas K. Las K. Limas Sí. K, limas H, sí, está bien. Cualquiera de Las las dos se puede largo. usar. Ahí ya entramos. Podemos hacerlo entonces con instrumental Las manual. fresas serían esas. Exacto. O podemos Esas ir son a lo que es instrumental rotatorio. las ¿Tá? gates. Pueden ser las largo, pueden ser las gates. ¿Tá? En general, en piezas anteriores, se usan más las fresas largo. No quiere decir que no se puedan usar las gates, se puede perfectamente, pero las gates tienen una capacidad de corte bastante diferente a lo que es la fresa largo. ¿Sí? Entonces acá tienen el ejemplo de las fresas Gates también, que vienen, ¿se acuerdan que vienen numeradas y que estas ranuras, estas marcas que tienen en esta parte de la fresa, lo que indican es cuál es el calibre de la fresa, es la numeración. Acá es la 1, la 2, la 3, nosotros vamos a usar como mucho hasta la 3. ¿Sí? Lo mismo pasa con las fresas largo, en donde en general usamos solamente la 1. ¿Sí? Acá tenemos presentaciones comerciales de limas y las presentaciones comerciales, por ejemplo, de fresas Gates. Pero también, hoy por hoy, y es que también lo van a estar escuchando constantemente, es la introducción de lo que es la endodoncia mecanizada. ¿Sí? Nosotros cuando usamos fresas Gates o fresas largo también es una endodoncia mecanizada porque estamos usando instrumental rotatorio. Pero hoy por hoy hay técnicas de endodoncia, después van a tener el teórico más adelante de eso, en donde se manejan lo que son las técnicas mecanizadas. ¿Sí? Y todas las técnicas mecanizadas tienen un protocolo de uso, ¿sí? En donde está previsto como una de las etapas del tratamiento justamente el acceso al conducto. Entonces, o bien hay sistemas que tienen limas que son específicas para realizar este desgaste, ¿sí? Este acceso al conducto, o hay sistemas que tienen una sola lima que, según como nosotros la usemos, va a ir trabajando los distintos tercios del conducto. Esto es a modo informativo por ahora, no los quiero entreverar, pero acá tienen un ejemplo. ¿Tá? En donde, usada en el protocolo de una instrumentación mecanizada, va a lograr el efecto justamente que nosotros estamos buscando de la eliminación de ese espolón palatino. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Bien. Sí, profe. Seguimos. Seguimos con la secuencia clínica. Fíjense cómo yo puedo ir a hacer, en este caso, el cateterismo, si fuese una pieza vital del conducto, ¿sí? Y ven cómo yo puedo introducir la lima en el conducto sin tener ningún tipo de interferencia a nivel coronario. ¿Se dan cuenta? Sí. Y ven cómo mi cavidad de acceso sigue ocupando el tercio medio en ambos sentidos. ¿Sí? Vieron que el tablero de Tatetí quedó un poco alterado, pero se nota cómo queda en el tercio medio en los dos sentidos. ¿Tá? Entonces, la secuencia clínica, ¿de qué vamos a ver ahora? Justamente del desgaste compensatorio, ¿sí? O del acceso al conducto. En este caso, elegimos fresas Gates para realizarlo. ¿Y qué es lo fundamental? Es que la fresa Gates o la fresa largo se usa en una dinámica de movimiento in-out, ¿sí? Entrada y salida al conducto, ¿sí? Sin imprimir movimientos laterales en ningún momento, porque recuerden que este tipo de fresas son muy frágiles y evidentemente van a fracturar o van a separarse en la zona de seguridad, ¿tá? Que es acá donde se une el tallo con el basto. ¿Sí? Entonces, una cosa importante que estaba puesto en la diapositiva anterior, voy a volver un poco, este orden de fotos no está puesto al azar, porque hay un concepto que tienen que tener claro siempre, en cualquier etapa del tratamiento,
es que nunca van a llevar una fresa al conducto si en ese conducto no pasó una lima antes. ¿Está? Porque ustedes tienen que recorrer con la lima, porque la lima va a ser quien les dé la información de cómo es la anatomía de ese conducto para poder después, posteriormente a eso, trabajar con una fresa Gates o una fresa largo o el instrumental rotatorio que ustedes elijan. ¿Está? Entonces, volviendo a lo que sería la dinámica in-out, si ustedes tienen este caso, lo que van a hacer de dinámica es esto. ¿Está? ¿Sí? Movimientos de entrada y salida apoyado directamente en la pared palatina, que es la que ustedes están buscando desgastar para lograr ese acceso al conducto. Entonces, siguiendo con la secuencia clínica, vemos de nuevo cómo la lima entra de forma holgada y no tiene ningún tipo de interferencia a nivel de la cavidad de acceso. Y si nosotros vemos la cavidad de acceso terminada, ¿qué forma tiene para este tipo para esta pieza? Ovalada. Ovoidea, ¿está? Que fue lo que nosotros manejamos hoy en los conceptos de anatomía para poder ver la forma que va a tener la cavidad de acceso. Entonces, si nosotros realizamos un corte de esta pieza, ¿sí? Y por ejemplo teñimos, en este caso teñimos con fucsina, ¿sí? Para ver cómo es la morfología de ese conducto, vemos que si nosotros vamos con la misma lima que estamos trabajando, vemos cómo a nivel coronario la lima entra libre sin ningún tipo de interferencias. ¿Sí? Entonces, eso me permite que yo pueda llegar o acceder de forma lo más libre posible al tercio apical del conducto. Entonces, vamos a ver algunas cosas particulares. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas cosas particulares con respecto a lo que es la planificación de accesos. Por ejemplo, acá nos adelantamos un poco hoy, pero ¿qué características tienen las piezas anteroinferiores? Vamos a remarcar, como dijimos hoy, que van a tener un menor volumen dentinario, como dijimos, y que el acceso necesita de un mayor desgaste en sentido vestibulolingual porque puede aparecer un segundo conducto. Y fíjense la incidencia. Esto es un porcentaje que ya manejaba Hess desde hace muchos años y va de un 40 a un 70%. O sea, es muchísima la incidencia. Entonces nosotros en realidad lo que tenemos que hacer ya cuando vamos a trabajar en una pieza anteroinferior es tratar de justamente buscar ese segundo conducto hasta que se demuestre que no esté. Eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros tenemos que manejar más de un enfoque radiográfico, ¿sí? Si ustedes piensan en una pieza anteroinferior, si ustedes hacen una radiografía, fíjense que la incidencia del rayo, ¿sí? A través de la pieza dentaria, hace que el conducto vestibular y lingual se superpongan en una radiografía. Entonces tienen que analizar muy bien cómo es el recorrido de ese conducto y si ese conducto empieza a ser más difuso en algún momento, porque seguramente si esa imagen no es tan clara, es porque si nosotros variamos la angulación horizontal de la radiografía, lo que vamos a obtener es esto, ¿sí? Va a ser una visión completamente diferente de la realidad. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, es eso mismo lo que pasa en las piezas anteroinferiores, ¿sí? Nosotros tenemos que contar con más de un enfoque radiográfico. Fíjense cómo en las piezas anteroinferiores de golpe parece como que si el conducto se esfumara, y eso muchas veces indica la división de los conductos. Entonces, en ese tipo de cosas tenemos que estar atentos a la hora de hacer el diagnóstico y la planificación del caso. Entonces, ¿qué pasa? En las piezas anteroinferiores, como dijimos, vamos a tener la probabilidad de tener un conducto vestibular y un conducto lingual. Ven acá cómo, en la mayoría de los casos, el primer conducto que nosotros encontramos en una pieza inferior es el vestibular. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer una extensión de nuestra cavidad de acceso hacia lingual para poder localizar ese segundo conducto. ¿Está? Y ven acá cómo acá se logra acceder a los dos.
¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Accesos atípicos, ¿sí? ¿A qué llamamos a los accesos atípicos? Van a ser accesos que no están marcados dentro de los parámetros originales que venimos hablando en este teórico, ¿sí? Entonces, como lo primero, acá está puesto, el primero que aparece es la presencia de lesión cariosa. Ahora vamos a ver por qué y en qué situaciones se puede dar como un acceso atípico. Dientes abrasionados, ¿sí? Dientes que tienen bastante pérdida de estructura, dientes paletiformes, dientes en malposición o rotación, dientes mineralizados y, por último, el acceso atípico, que es un acceso vestibular. Entonces, presencia de lesión cariosa, ¿qué es lo que decíamos hoy? En la gran mayoría de los casos que ustedes van a ver, nosotros tenemos que eliminar en la clínica, tenemos que eliminar la lesión cariosa primero que nada. Y una vez que eliminamos la lesión cariosa, ahí tenemos que hacer una reconstrucción para poder hacer la aislación y ejecutar correctamente la cavidad de acceso. Entonces, fíjense en este caso cómo se elimina la lesión cariosa, queda una destrucción bastante importante en la pared distal y se reconstruye en este caso con una resina compuesta. ¿Para qué? Para lo que les decía hoy, justamente para poder hacer una aislación correcta, ¿sí? De que no haya filtración ni desde la boca hacia la pieza dentaria, ni desde las cosas que estamos usando nosotros en el tratamiento hacia la boca del paciente, ¿sí? Y además para poder contener un correcto sellado coronario entre sesión y sesión, que era lo que... Entonces vemos cómo la ejecución de una correcta cavidad de acceso hace que nosotros tengamos en esta pieza obturada un camino lo más directo posible al tercio apical. Dientes con abrasión. Dientes con abrasión vemos muchos, en la clínica van a ver mucha cantidad. Fíjense, hay casos que son más leves, hay otros más extremos, como este que les estoy mostrando en segundo lugar. ¿Y cuál es la característica fundamental de una pieza con abrasión? Que si yo hago la división en tercios, como hablé hoy, en tercios, ¿se acuerdan que era en tercios en sentido mesiodistal y en sentido gingivo-oclusal? ¿Sí? ¿Qué característica tienen los dientes con abrasión? Es que hay uno de los tercios que desaparece, ¿sí? Yo no tengo el tercio incisal en este caso, entonces eso hace que nosotros podamos tener cavidades de acceso que involucren esa faceta de desgaste. ¿Se dan cuenta acá? Ven que yo tengo toda esta faceta de desgaste y mi cavidad de acceso involucra o abarca esa faceta de desgaste, justamente por lo que les decía, por la ausencia de uno de los tercios en la parte incisal. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Al extremo, que muchas veces la cavidad de acceso va a ser en la misma faceta de desgaste como en este caso. Fíjense qué exagerada es esta faceta de desgaste, que tenemos tejido dentinario expuesto, y que acá lo que se hizo fue ir con la fresa directamente ya paralelo al eje longitudinal del diente, ahorrándose o salteándose la primera etapa, que se acuerdan que poníamos la piedra de diamante en forma a 45 grados del eje longitudinal, y de esta forma ya vamos a empezar a planificar el acceso ya con un desgaste en dentina en forma paralela al eje longitudinal del diente. Entonces, la primera exposición y la cavidad de acceso después van a quedar a nivel de la faceta de desgaste. En dientes paletiformes, ¿cuáles son los dientes paletiformes? ¿Sí? Son las coronas que son más aplanadas en sentido vestibulo-palatino, y eso también se va a ver reflejado en la anatomía de la cámara pulpar, ¿sí? Porque va a ser la anatomía interna que condice o que tiene relación a la anatomía externa. Entonces, fíjense, esta es la secuencia clínica en donde se hace el acceso y el gran problema que puede generar un debilitamiento de la estructura. Entonces, en general, lo que se hace en dientes paletiformes va a ser reforzar la pared vestibular, acá ven, con un cemento de ionombre de vidrio, ¿sí? Y además generar un desgaste en techo de rancho a nivel de lingual para poder bajar esa pared y que no sufra o que no tenga riesgo por el debilitamiento a fracturarse.
Dientes en mala posición o rotación. Fíjense este caso. Cómo nos va a condicionar la planificación del acceso el hecho de que esta pieza, este canino, tiene una lesión de caries proximal, sumado a que obviamente que involucra pulpa, sumado a la malposición de esta otra pieza. Entonces nos va a condicionar muchísimo, ya sea la eliminación de caries, también de la lesión cariosa por la visibilidad, también como la aislación, ¿sí? Porque la aislación es un paso que es fundamental en cualquier tratamiento endodóntico, entonces acá también nos va a complicar, incluso para poder llevar a cabo la calidad de acceso, va a ser una situación bastante compleja. ¿Qué pasa con los dientes mineralizados? Los dientes mineralizados son dientes que por determinadas características, por determinados factores etiológicos van a tener depósitos de tejido mineralizado, ¿sí? Que lo que van a hacer es obliterar la cámara pulpar o incluso obliterar los conductos, ¿sí? Entonces eso nos va a complicar no solamente el acceso a la cámara y el acceso al conducto, sino que nos va a complicar en general todo el tratamiento endodóntico. Entonces, ¿qué es lo importante cuando hablamos de dientes mineralizados? Primero que nada es conocer la anatomía, ¿tá? Nosotros tenemos que saber qué pieza vamos a tratar para saber qué es lo que vamos a buscar. Además, acompañado de un correcto diagnóstico y un análisis clínico y radiográfico de la situación. Otra cosa importante que me parece, ahora lo vamos a ver, que nosotros tenemos mucho apoyo de avances tecnológicos en endodoncia y que han cambiado muchísimo la posibilidad de hacer este tipo de tratamientos y además el pronóstico que nosotros podemos generar a partir de ellos. Entonces eso me parece importante también resaltarlo porque también el pronóstico de un diente mineralizado hoy por hoy es completamente diferente. Otra de las cosas que vamos a hacer es el uso de aislación múltiple, porque nos genera una seguridad en el hecho de manejar bien cuál es el eje de los dientes y el eje de las piezas vecinas para no tener riesgos de generar una falsa vía o una perforación en la pieza. En general en un diente mineralizado vamos a tener que hacer un acceso que sea más amplio y más expulsivo, ¿sí? Vamos a tener que eliminar un poco más de tejido dentario, justamente como para poder tener más seguridad en la búsqueda de ese conducto, de esa cámara pulpar. Vamos a usar fresas de tipo fresa de Müller, ¿tá? O similar, o puede ser una de Müller, una LN, ¿sí? Y vamos a trabajar sin anestesia, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuál es la fresa de Müller? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Se acuerdan cuál es la fresa de Müller? ¿O están todos muteados? ¿Qué les pasa? ¿O se durmieron? Despiértense que tenemos que terminar, que no queda mucho, vamos. ¿Se acuerdan cuál es la fresa de Müller o no? Era la que tenían una guía en la punta. En la parte activa era redonda. O la fresa LN, ¿tá? Son fresas que tienen, acuérdense que LN es long neck. Profe, ¿son las que tienen tallo largo? Con tallo una parte largo, activa redonda. Exacto, y bien pequeña, ¿sí? ¿Está? Sí. Entonces, ¿y por qué se les ocurre que yo voy a plantear trabajar sin anestesia? Pensando. Porque es un desgaste mínimo. Y además porque al ser largas podemos estar llegando a alguna zona donde no tendríamos que llegar. Porque, para guiarte. Sí, porque en realidad, si el paciente relata algo de sensibilidad al yo estar trabajando, me puede dar la pauta de que vengo bien orientado. ¿Sí? Entonces, eso también me puede ayudar. ¿Tá? Vamos a hacer una exploración permanente con una sonda endodóntica, ¿sí? Y una sonda endodóntica que sea afilada, ¿sí? Que yo pueda literalmente clavarla en la dentina para poder hacer esa presión y poder localizar ese conducto. Y vamos a hacer un monitoreo constante con radiografías, ¿sí? Radiografías con instrumentos colocados, radiografía en general a veces también una de las ventajas de trabajar en una aislación múltiple es que nosotros no tenemos el clamp que nos interfiere en la zona cervical, entonces tenemos una visibilidad mucho mayor al tomar las radiografías sin un clamp en esa pieza, ¿no?
Y además, un apoyo que es fundamental hoy por hoy es la tomografía, ¿sí? La tomografía, porque la tomografía, ¿qué es? La tomografía es una radiografía que nos agrega la tercera dimensión. Entonces nos ayuda a ubicarnos mucho mejor en cuanto a lo que es la anatomía interna de la pieza que estamos tratando, ¿sí? Y además, la tomografía nos ayuda para planificar, hoy por hoy, casos de que con odontología digital se pueden llegar a planificar casos de abordajes a conductos mineralizados por medio de guías quirúrgicas, ¿sí? A partir del análisis de una tomografía y de la planificación del caso con un escaneo intraoral y la confección de guías quirúrgicas. Esto, información, se los nombro porque lo pueden leer en cualquier lado, ¿sí? En cualquiera en los textos que yo les voy a dar, en cualquiera de ellos se los puede nombrar, y es como para que sepan que existe, ¿sí? Otra cosa importante es el uso de colorantes, ¿sí? Y los colorantes, ¿qué van a hacer? Me van a teñir la sustancia orgánica, ¿sí? Entonces, yo donde probablemente esté el conducto, ¿sí? Va a haber mayor porcentaje de sustancia orgánica, que va a ser mucho más probable que se tiña con esos colorantes, ¿sí? Uno de los colorantes que se usa a veces, pero también es de difícil acceso a él, o que hay publicaciones al respecto, es la fluoresceína, ¿sí? Que es una tinción que se usa a nivel oftalmológico, que lo que tiene es que justamente genera fluorescencia cuando entra en contacto con tejido orgánico, y la visibilidad puede ayudar muchísimo para poder encontrar el lugar donde queremos. Y después, otra cosa que es fundamental es el uso de magnificación, ¿sí? Ya sea mediante lupas o mediante un microscopio operatorio, ¿sí? El uso de quelantes hasta cierto punto y en determinadas circunstancias, y el uso de ultrasonido que va de la mano con la magnificación. Entonces acá tienen ejemplos de uso de magnificación y ultrasonido, acá tienen un ejemplo de un microscopio operatorio, ¿sí? Que es lo que permite no solamente la magnificación, sino que por magnificación e iluminación muy, muy potente del campo operatorio, nos permite otra visibilidad mucho mayor, dándonos mayor seguridad y precisión. ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos de que el acceso es la llave de la endodoncia, y pasábamos de una cerradura vieja a una cerradura que tenía un código digital y conexión por Bluetooth y no sé qué más? Bueno, este es el paso en que determinados recursos tecnológicos nos ayudan. No quiere decir de que sea indispensable, pero sí nos ayudan a resolver determinadas situaciones clínicas que son complejas, ¿sí? Y acá tienen ejemplos de puntas de ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido, el mismo que se usa para periodoncia. Hay un desarrollo de puntas que son diamantadas para planificar cavidad de acceso, ¿sí? Que tienen diferentes puntas, diferentes angulaciones, y que tienen la gran ventaja que cuando se trabaja con magnificación, no nos altera la visión como pasa cuando trabajamos con la turbina o como cuando trabajamos con el contraángulo. Entonces, ven este caso como es importante cuando ustedes directamente no ven la luz del conducto o apenas pueden ver un esbozo, ver cómo es importante hacer el seguimiento radiográfico de cómo viene este desgaste en cuanto a magnitud del desgaste y en cuanto a dirección, ¿sí? Porque eso es fundamental. Además, acá nosotros en una radiografía periapical podemos evaluar únicamente la dirección mesiodistal, pero no podemos evaluar la dirección vestíbulo-palatina. Acá ven otro ejemplo en donde se usa una sonda endodóntica colocada en el conducto para asegurarnos de que vayamos bien encaminados en el trayecto hacia el conducto. Y acá vemos este otro caso en donde ven el grado de mineralización que tiene este comparado con los vecinos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense ahí, están las cavidades de acceso. Y acá, cuando se empieza a avanzar en los conductos, fíjense que en los que tenía una luz de conducto visible fue mucho más sencillo, pero fíjense la importancia
de ir haciendo el seguimiento radiográfico a medida que vamos avanzando el conducto para evitar hacer desgastes excesivos a nivel de dentina. ¿Qué pasa el acceso cuando hacemos un acceso por vestibular en una pieza? ¿Cuándo se les ocurre? Fíjense este caso. Es un caso de que nosotros tenemos por vestibular, tiene esa faceta importante de desgaste, el paciente empieza con una sintomatología de tipo pulpar que indica el tratamiento endodóntico. Y fíjense que si yo planifico hacer la cavidad de acceso por lingual, la pared lingual está íntegra. Entonces, ¿justifica eliminar tejido en la pared lingual para hacer la endodoncia? En este caso no. ¿Tá? ¿Por qué no justifica? Porque yo perfectamente puedo planificar una cavidad de acceso por la cara vestibular, conservando todo ese volumen dentinario y mejorando la resistencia estructural de esa pieza posteriormente. Entonces ahí tenemos el caso terminado. Acá tenemos un caso que hace unos cuantos años hizo una compañera de ustedes, de un acceso vestibular. Fíjense cómo se elimina toda la lesión cariosa y vemos que la pared lingual está intacta, por lo tanto se decide trabajar por vestibular. Ahí ven la cavidad de acceso. Acá ven la conductometría. La conformación apical se hizo hasta en una lima 40. Esto van a ser conceptos que los van a profundizar después. Ahí tenemos la prueba del ajuste del cono, la conografía y la obturación. Entonces acá tenemos la bibliografía. En realidad es un tema que lo pueden sacar de cualquier texto de endodoncia. Acá es una para que ustedes puedan empezar a leer el tema y como para que puedan profundizar, ¿sí? Porque acuérdense que lo que nosotros hacemos en los teóricos es hacer una guía en cuanto a los temas, pero tienen que ustedes tratar de buscar información, por eso es que se da la bibliografía y es de donde se saca en general toda la información que se les da en el teórico. ¿Está? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Y los invito a que pregunten lo que tengan ganas. Relacionado al teórico, ¿no?